¿Te ha pasado que cada vez que te sientas a estudiar, sientes una especie de nudo en el estómago? Como si estuvieras lleno, aunque no hayas comido nada. Y de repente, las ganas de estudiar simplemente desaparecen. No es flojera, no es falta de disciplina, tampoco es que seas malo para estudiar. La verdadera razón es mucho más simple y poderosa de lo que imaginas. Esa sensación de que no tienes viene de tu cuerpo, viene de tu mente. Es ansiedad, es resistencia mental. Tu cerebro asocia la palabra estudiar con estrés, con presión, con frustración. Y esa emoción se manifiesta en tu estómago. Y aquí es donde muchos cometen el error. Creen que forzarse más tiempo, estudiar más horas o ponerse plazos ridículos es la solución. Pero eso solo empeora todo. La mayoría recurre a la urgencia. Tengo que terminar ya. Debo avanzar sí o sí. Y claro, la urgencia al inicio parece mágica. Te da velocidad, te da presión y parece que funciona. Pero al poco tiempo, tu mente se apaga. Ya no piensas en cómo aprender, solo en cómo terminar. Y eso no es productividad. Eso es estrés. Eso es sabotaje silencioso. Por eso, la solución real no es forzarte, es usar el método correcto. Y aquí es donde presento algo que de verdad puede transformar tus horas de estudio. Los ciclos. El cerebro odia maratones. Ama las carreras cortas. Cuando divides tu tiempo en ciclos de 25 minutos de enfoque total y 5 minutos de descanso, tu mente se mantiene fresca, tu energía no colapsa, tu concentración se multiplica. Y si completas 4 ciclos, te das un descanso más largo de 20 a 30 minutos. Esto no solo te permite estudiar más tiempo, te permite estudiar mejor, con menos estrés y sin ese malestar en el estómago. Y además de usar ciclos, hay otro cambio que debes hacer. Deja de medir tus días por tiempo. Empieza a medirlos por logros concretos. No digas, hoy estudiaré 3 horas. Di, hoy terminaré el resumen de este capítulo. Así tu mente sabe exactamente a dónde ir, sin perderse en el reloj, sin sentir ansiedad. Y, sobre todo, recuerda esto. La concentración es como un músculo. No puedes pasar de 0 a 100 de la noche a la mañana. Entrénala. Empieza por concentrarte solo 10 minutos. Al día siguiente, sube a 15, luego a 20, y poco a poco tu mente se hará fuerte, enfocada y resistente. El verdadero problema no es estudiar. El verdadero problema es la forma en que tu mente interpreta esa tarea. Cuando cambias la estrategia, cambias los resultados. Cuando cambias la forma en que estudias, cambia la forma en que aprendes. Así que la próxima vez que sientas esa molestia en el estómago antes de estudiar, no lo tomes como una señal de derrota. Tómalo como una señal de que es hora de usar un nuevo enfoque. Tu potencial no está roto. Solo espera que aprendas a usarlo bien.